Amós 8:11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Escritura: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué, hermanos? De oír la palabra de Jehová. ¿Qué sucederá? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el pecado de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Oremos al Señor. Jesús, esta es tu palabra. Estamos conscientes de ello, Señor, que el mensaje el cual exponemos en este lugar es un mensaje el cual tú diste primero a tu pueblo Israel. Pero ahora, Señor, esta palabra es aplicada a nuestras vidas. Y yo te pido de tu bendición, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí hay amigos, Señor, que en tu nombre yo voy a bendecirles a través de tu palabra. Dios de los cielos, usa mi vida para la honra y la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Comenzaré diciendo algo acerca de Amós y hablando un poco acerca del contexto histórico para que podamos reflexionar en estos versículos leídos. Amós era un boyero, era un recogedor de higos silvestres, era un agricultor. Él tenía la ventaja de conocer muy bien el campo. Y en esta palabra nos da la impresión que aunque él quizá pudo haber sido pobre, hablando económicamente, le permitía eso tener cierta independencia en cuanto al trabajo profético, puesto que Dios hablaba a su vida y el mensaje que él expone en este libro no era un mensaje para la región donde él vivía, sino para el reino del norte, a Israel. Él era de Judá. Este hombre, inspirado por Dios, aunque no había sido instruido, según entendemos hoy, tampoco él se había preparado, quizás no había pasado por la escuela de los profetas, pero Dios le llamó a cumplir una misión muy importante. Y como sucede o como sucedió con la vida de Amós, sucede en nuestros días hoy. Los que tienen una escasa instrucción también son llamados a llevar el mensaje de Cristo Jesús. Pues Dios no hace diferencia en cuanto a sus mensajeros. Dios escogió diferentes tipos de personas y aún puedo mencionar a Moisés, que él decía que le costaba hablar. Dios le llamó. Dios escogió a un hombre para que le acompañara. Dios también eligió a Isaías, que era parte de la nobleza, y Dios lo eligió para el servicio. Dios eligió a Jeremías para que le pudiera dar el mensaje al pueblo. Y él decía: yo soy un niño, yo no estoy listo para tal ministerio. Pero Dios le llamó. Amós también
es llamado a dar una declaración profética a un pueblo que se había rebelado en contra del Señor. Y cuando uno es llamado a dar un mensaje, pues hay que hacerlo y hay que cumplirlo. Y Amós fue una persona que cumplió el mensaje de Dios para un pueblo que estaba en pecado. Dios hace que la persona sea idónea para el servicio divino y depende más de lo que Dios da la capacidad, de la capacidad que Dios pone en el corazón de cada persona, y no de las capacidades humanas que nosotros podamos tener. Pero ¿cuál era el problema de Israel? Y es que ellos se habían olvidado del Señor. Es un poco antes del tiempo de la devastación de Israel, cuando Dios envió profetas para recordarles que debían regresar a Él. Hermanos, Dios nos ama y nos recuerda todos los días su palabra, y a través de ella nosotros somos instruidos, y a través de ella también nosotros nos damos cuenta de lo que va a suceder. Israel se había olvidado de Dios, había abandonado el camino del Señor. Son los años quizás 800, esos años en los cuales fue difícil para un pueblo que se estaba rebelando en contra de Dios. Pero Dios, amándoles, también les hace ver que emitiría su juicio si ellos no tomaban en cuenta la voz del profeta. Y aquí hay una serie de mensajes. A partir del versículo 4, nosotros encontramos 4 mensajes que Amós disertó a un pueblo. Y este es el tercero. Es un mensaje referente a la palabra. Es un mensaje también referente a una necesidad. Y esta necesidad es de la que yo quiero hablar en esta oportunidad. Es la necesidad de oír la palabra del Señor. Y dice la palabra: para el pueblo de Israel, por su conducta, por su estado espiritual, por su animosidad, Dios les dice: vienen días, dice Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Muchos de nosotros quizás nunca hemos pasado por un momento de necesidad tal como el hambre. Pues ahora tenemos una preocupación. Hoy no nos preocupamos casi por estar comiendo, sino la preocupación mayor es dejar de comer. Muchos dicen: voy a hacer dieta. Muchos dicen: ya no tengo que comer tanto. Muchos decimos: ya estamos pasaditos. Quizás algunos de ustedes no hayan pasado por ese momento angustioso que produce el hambre en el ser humano. Mi abuelo me ha comentado de algunos tiempos de necesidad, de hambre en las tierras salvadoreñas, donde la tierra no producía mucho. Teníamos muchas necesidades, dice él, y quizás ni abono había, entonces los cultivos no producían tanto, entonces a veces eran escasas las producciones y pasábamos necesidades. Tal necesidad que algunas personas iban a los ríos a buscar semillas de ujustes para hacer tortillas y comer tortillas de ujustes. Eso es pasar hambre, cosa que ustedes jamás quizás van a conocer. Recuerdo una historia, para mí un poco triste. Creo que esta no se las he contado. En la iglesia donde empezó mi padre a pastorear, había mucha necesidad. Y entre las necesidades, una de ellas
era la carencia económica, carencia financiera, y la iglesia no era tan grande para sostener una familia pastoral, pero Dios nos mandó ahí. Y pasamos angustias, pasamos necesidades. Y yo recuerdo esto. Mi madre me decía: ¿con qué estás comiendo? Y yo tomaba un frijol y le abría la puntita de arriba, lo agarraba así a lo largo, y le abría la puntita de arriba y le decía: mamá, estoy comiendo huevo tibio. Porque esos huevos, hermanos, cómo me encantaban. Mi abuelita me hacía huevos tibios cuando yo llegaba a su casa, y eso, yo podía pasar comiendo huevo tibio una semana, creo. Pero ahí no habían huevos tibios. Y recuerdo eso, y antes me causaba un poco de dolor, pero fue mi escuela. Porque algunos creerán: bueno, ¿y ese por qué está ahí? Pues si supiera por lo que yo he pasado, si supiera las angustias que el hambre produce en el ser humano, también me entenderían lo que Dios da a conocer al pueblo de Israel. Viene un momento de necesidad. El hambre es tal que las personas hacen cosas increíbles, como en los tiempos de Salomón. Cuando hubo aquel gran hambre, la gente se comía una a otra. Hubieron dos mujeres que dijeron: vamos a comernos a nuestros hijos. Usted han de recordar haber leído esto. Y se comieron el hijo de una, y el día siguiente dijo la otra madre: no, ya no nos comemos el mío, ya estamos llenas y estamos satisfechas. Y eso causó problema en Israel. El hambre produce gran angustia en el ser humano. Pues esa necesidad es la que presenta Dios al pueblo de Israel. Y claro, ellos lo tenían todo. Tenían un rey, tenían un reino, tenían seguridad, tenían casas, tenían trabajos, tenían posesiones. ¿Y cómo alguien iba a pensar que esto iba a ser una realidad? Pero en el año 722 antes de Cristo, Israel fue invadido por el estado de Asiria. Y todo lo que allí había, y todas las gentes y todas las pertenencias que ellos tenían, fueron llevadas cautivas por los asirios, porque Dios había mandado un mensaje. Pero este mensaje va mucho más allá, y esta necesidad también. La necesidad misma es un hambre no de comer tortilla tostada, un hambre no de comer cuajadita, un hambre no de comer pollito frito, no, un hambre de oír palabra de Dios. Y quiero decirles algo, hermanos. No sé hasta dónde usted sienta esa necesidad. Yo siempre que usted viene acá, yo le felicito, porque usted logró llegar a este lugar. Y digo, debemos traer un propósito nomás al venir a este lugar. Hambre de oír la palabra del Señor. Muchas veces no hay esa necesidad en nuestras vidas. Y como predicador le expongo a usted, quizás no me va a entender lo suficiente, o quizás sí, pero para ponerle un mensaje a usted, es casi una angustia delante del Señor, un deseo delante de Dios, decirle a Dios: Dios, ¿qué quieres que tu pueblo escuche? Ese es mi trabajo, y lo hago con amor, lo hago con mucha dedicación. Pero como cristianos también, nosotros debemos tener o sentir la misma necesidad de oír la palabra de Dios. ¿Y qué sucede en nuestros días? ¿Qué sucede en la vida del cristiano? Pues sucede que hay indiferencia en relación a oír el mensaje del Señor.
quizás no es lo suficientemente primordial para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden perder un momento de leer la palabra. Hay personas que pueden perder un tiempo de ir de rodillas delante de Dios. Hay personas que pueden perder un culto y no pasa nada, todo tranquilo, porque no hay necesidad en sus vidas. Pero si usted les dice que dejen de trabajar un día para dedicárselo al Señor, pastor, ¿y usted me va a dar de comer? ¿Y quién va a mantener mi familia? Digo eso porque hay personas así, cristianos, evangélicos, hermanos nuestros, de los que van para el cielo, que no les importa su condición espiritual, que no les importa el interés que pongan o no pongan en relación a Dios. Y pasan los días, puede pasar una semana. La Biblia hay que llevarla a la iglesia, y empezamos a buscar la Biblia el día que venimos a la casa de Dios. Y pueden pasar los días, y bueno, como ahí proyecta la hermana Katia la Biblia, de todas formas no la voy a llevar, porque no hay una necesidad en mí de buscar, de alimentarme de la palabra del Señor. Muchas personas son así. Espero que usted no sea una de ellas. Pero cuánta necesidad hoy tenemos de buscar esa presencia. Y sabe qué, el llamado es que vendrán momentos, vendrán días en los cuales habrá angustia, habrá necesidad. Y no un hambre de pan ni sed de agua, sino un hambre de oír la palabra del Señor. Y ese es el deseo que debe haber en mí. Hermanos, no sé cómo usted se esté sintiendo con lo que yo estoy exponiendo, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, le dije al Señor: Señor, hoy quiero que me prediques a mí. Y no sé si usted no necesita nada de esto, seré solo yo el necesitado, pero yo cada día necesito oír palabra de Dios. Necesito alimentarme, porque no puedo vivir sin depender del Señor. Así como es necesario el alimento físico, así como todos los días comemos unas 4 o 5 veces, así es necesario alimentarnos de la palabra del Señor. Es lo único que puede cambiar al ser humano. Es lo único que puede transformar nuestras vidas. La Escritura dice que toda ella es inspirada por Dios, útil para enseñar. Si nosotros leemos esta palabra, vamos a ser enseñados. Si nosotros acudimos a ella, vamos a encontrar cosas maravillosas y vamos a decir: ¿por qué no leí esto antes? ¿Por qué es que no lo había entendido? Porque la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir. La palabra tiene poder, hermano. Y muchos de nosotros luchamos con nuestra vida espiritual. Día con día hay luchas fuertes, quizás para algunos, para otros un poco débiles, para otros quizás, bueno, ya no sientan la lucha del día a día. Pero la palabra es lo único que nos ayuda a poder mantenernos firmes en relación a nuestro Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y será útil con el fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero si yo no me alimento de la palabra,
Si yo estoy viviendo sin palabra en mí, entonces no voy a tener la capacidad de estar preparado. No voy a perfeccionar mi vida, pues eso dice que la Biblia, que es lo que hace en mí. Dios me perfecciona. ¿Y cuáles son nuestras luchas? Dios nos pone a veces pruebas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero también el enemigo pone tentaciones en nuestro caminar. En nuestro caminar cristiano necesitamos alimentarnos de Dios, porque si no estamos alimentados de Dios, nosotros vamos a caer fácilmente. ¿Y por qué es que luchamos todos los días? ¿Por qué es que no puedo abandonar esa condición de pecado? ¿Por qué es que yo no puedo dejar de hacer lo malo? Porque no estoy alimentado con la palabra del Señor. Aquel que se alimenta de la palabra de Dios va a poder vencer, porque no es con nuestras propias fuerzas, no es porque yo sea un líder, no es porque yo sea el pastor, no es por eso, es porque Dios me da la victoria. Dios le da la victoria a usted para enfrentar al enemigo, para vivir la vida cristiana y para todos los días, en el nombre de Cristo Jesús, estar preparados. Llegará un momento en el cual habrá hambre. Y eso también es una connotación futura. Pues la Biblia es clara en relación al pueblo de Israel. Ellos nunca, escuche esto, usted lo ha leído, ellos nunca volvieron a sus tierras. Fueron llevados cautivos. Y la Biblia no dice en relación a ellos que ellos regresaron. El pueblo que regresó fue la nación del sur, del reino de Judá. Regresó después de estar 70 años en el cautiverio. Muchos de ellos errantes, dice, de mar a mar, desde el mar Muerto hasta el mar Mediterráneo. Está considerando Amós la parte norte, pues es hacia allá donde iban a ser deportados. Y está considerando Amós también la parte oriental, que es la segunda invasión que ellos iban a tener. Buscando, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué sucedería? No la iban a encontrar. Estamos en días, hermanos, estamos en los momentos también en los cuales la iglesia del Señor, que está preparándose para el encuentro con el Señor Jesucristo, también debe estar lista. Porque la Biblia dice que Dios va a regresar, Jesús va a volver. Y nosotros debemos estar preparados. Y lo que nos prepara para ese encuentro es la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Lo único que nosotros podemos tener del Señor es esa seguridad, hablando en relación a nuestra salvación. La seguridad de que nosotros somos salvos. Usted es salvo, somos salvos por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios. Y Dios ha prometido regresar para levantar a sus hijos. Pero en muchas partes del mundo ya no se predica la palabra del Señor. En muchas partes del mundo, quizás hasta de nuestro país, ya no se habla del pecado, ya no se habla del infierno. Ay, hermano, ¿para qué hablar del infierno? Como dijo el doctor, eso me da cosa.
Mejor no hablemos de eso. Hablemos de otras cosas. En el mundo siempre se han desarrollado teologías, y una a otra ha venido a contrarrestar la anterior. Y ya por los 1950 se empezó a desarrollar la teoría o la teología del neopentecostalismo, con muchas ramas. Restauracionismo apostólico, la confesión positiva, de donde dependen todas aquellas teorías en las cuales usted ha venido a este mundo para triunfar, para ganar. Usted no es un perdedor, usted es un hijo de Dios. Usted no va a tener ningún problema, usted no va a tener ninguna dificultad, porque los hijos de Dios estamos en esta tierra para ganar. Digan amén. Eso dice la teoría o la teología. Está la teología gay en relación al neopentecostalismo, donde dice ellos que la Escritura dice que debemos amarnos unos a otros, y no importa. Dios quiere que nos amemos, y desvirtúan lo que la palabra del Señor enseña para darle pie a sus teologías. Y ahí estamos nosotros, hermanos. En medio de todo ese asunto está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos algunas cosas del neopentecostalismo. Lo que pasa es que, como no lo sabemos, estamos bien así. Pero esa es la introducción. Eso es lo que se ha venido desarrollando ya desde hace muchos años en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en relación a nuestros tiempos, yo puedo aplicar esta palabra: irán errantes de mar a mar, de norte a oriente, buscando una palabra, no la van a encontrar. Hermanos, no crea que de aquí en adelante las cosas en relación a la palabra van a ser distintas, pues el ser humano cada día quiere adaptar su forma de vida en relación a Dios. Pero algo importante que el Señor Jesucristo dijo es que Él fundó la iglesia en este mundo. Y dijo Jesús: las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su pueblo. Nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor Jesucristo, y no importa que venga una teología nueva, y no importa que venga una teoría nueva, no importa que venga una interpretación nueva. Yo he creído a Cristo Jesús, y yo estoy confiado que Cristo Jesús nos va a ayudar a salir adelante como iglesia. Pero hay peligro. Hay peligro cuando no nos alimentamos. Hay peligro cuando yo deseo otra cosa y no buscar la presencia del Señor, y no alimentarme de Dios.
Y por supuesto, esta palabra también tiene una connotación futura. El día que el Señor regrese, la gente lo va a lamentar. ¿Cuántas personas que usted ha invitado a venir a Cristo Jesús discurrirán de un lado a otro por no haber atendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Dice Sofonías en el capítulo 1, versículo 17: atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Es que aquel que no atiende la palabra del Señor, entonces el enemigo le va a cegar su mente. ¿Qué es lo que dice Romanos también que sucedió con el ser humano? Porque el hombre se hizo semejanzas de Dios en imágenes de reptiles, dice el apóstol Pablo a los romanos. El hombre se hizo imagen de Dios en pedazos de madera. El hombre desvió la adoración a Dios por aquello que Dios había creado y no rindieron culto al Creador, sino a la criatura. Un día andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en aquel día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será conmovida como el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hoy es el momento, hermanos, en el cual usted viene y escucha el mensaje del Señor. Hoy es el momento en el cual usted puede preparar su vida para vivirla de acuerdo a este manual bíblico. Hoy es el momento, porque un día no encontrarán palabra. Un día quizás se encuentren abiertas las puertas de este lugar. Un día quizás los vecinos nuestros, quizás aquella gente que le hemos predicado, vendrán a decir: ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están esa gente gritona? ¿Dónde está ese pastor bullisto? ¿Dónde están? Nosotros ya no estaremos más en esta tierra, porque Cristo Jesús nos habrá llevado al cielo, porque nosotros estaremos en un lugar diferente si somos fieles al Señor. Si usted se alimenta de la palabra, si usted quiere vivir de acuerdo a lo que Dios demanda en la Escritura, la Biblia entonces, hermanos, nos da lugar para que nosotros podamos reflexionar en cuanto a nuestra necesidad de nutrirnos, no solamente con los placeres de este mundo, sino con lo espiritual, que es lo mejor que nosotros podemos decidir. Es lo mejor que nosotros podemos incluir para nuestras vidas. Qué bueno es que nosotros somos una iglesia que tiene en su visión un amor por las nuevas generaciones. Y aquí nosotros tenemos una población relativamente joven. Jóvenes, señoritas, yo les felicito por su decisión por Cristo Jesús. En relación
a Dios. Nosotros, hermanos, hablo con ustedes, jóvenes, señoritas, podemos decidir. Usted ha tomado la mejor decisión en estar en este lugar. Muchas personas me han dicho, si yo hubiese venido joven al Señor, otra cosa sería. Si yo hubiese venido antes, por lo menos de unos 30 años a Cristo Jesús, por lo menos de unos 25 años, si yo hubiera nacido en el Evangelio. ¿Cuántas personas no lamentan eso? Ustedes tienen una gran oportunidad. Pero quiero recordarles también que hay un enemigo que acecha. ¿Para asustarlos? No, más bien para aconsejarles que ustedes también deben alimentarse de la palabra del Señor. Sin la palabra revelada, el hombre revolotea de un lado hacia otro. Pero con la palabra, con el conocimiento de la palabra, nosotros vamos a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Hay muchas bendiciones en Cristo Jesús. Creo que las mayores bendiciones dependen de Dios. Siempre lo he creído así. Dios es quien bendice al ser humano. Y yo pues doy testimonio de ello. Cristo Jesús, al venir a sus pies, me refiero a mi persona, Dios me ha bendecido de muchas formas. Dios me trajo a este lugar. Vine solo y Dios me dio una familia, y una hermosa familia. Dios me permitió poder finalizar mis estudios académicos. Es Dios, hermanos, no es que yo sea inteligente, no es que tenga un cerebro más grande, es Dios en mí. Es Dios que a la edad de los 25 años los propósitos que yo había marcado en mi vida, yo los había cumplido, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces Dios me llamó al ministerio. Es Dios quien ha bendecido día tras día mi vida. Y es Dios quien no ha permitido que yo regrese al mundo. Es Dios quien me ha guardado del mal. Es Dios quien me ha ayudado en todo momento. Es Dios que me sostiene parado hoy. Es Cristo Jesús, porque su palabra se cumple cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón. Jóvenes, a ustedes también Dios les va a bendecir si guardan la palabra. El camino será limpio, porque en el camino hay de todo. Hay muchos ofrecimientos, hay desvíos, hay atajos. Y quizás esos atajos no le lleven a un buen término, sino a un término de destrucción. La profecía dice: en aquel tiempo las señoritas hermosas, a ver, señoritas hermosas, digan amén. No se la creen. ¿Qué les pasa, jóvenes? Bueno, los jóvenes digan amén. Los jóvenes hermosos digan amén. Bueno, ustedes, es que los tiempos cambian, hermanos. ¿Se acuerda usted que antes en la casa a quién cuidaban? A la niña. Y uno no importaba. ¿A quién cuidan hoy? Al niño. Porque dijo Funky que los anfibios andan sueltos y al garete. Así que es de cuidar a los niños. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes, ¿qué sucederá?
desmayarán de sed. ¿Y cuál es nuestra necesidad hoy? A todos los que me dijeron amén, ahora no me respondan, ahora respóndanse a su vida. Si el alimento nuestro es Dios a través de su palabra, si el alimento espiritual con el que usted vive la vida cristiana es esa palabra, ¿cuánto de esa palabra usted ha comido esta semana? ¿Tendría las fuerzas necesarias espirituales? ¿O le sucedería lo que le sucedió a los jóvenes y a las señoritas de Israel? Desfallecieron, desmayaron de sed. ¿Por qué? Por el bendito Netflix, por el bendito YouTube. Y no nos estamos edificando. Qué bueno sería que usted se edificara, porque las redes sociales tienen ese doble lado. Hay algo bueno y hay algo malo. Pero ¿qué nos gusta más? Los memes, los chistes, donde nos reímos, lo que es viral. Y nuestra vida espiritual se quita, agonizando. Así nuestra vida espiritual. Voy para la casa del Señor y joven, una señorita, las gradas que hay gradas ahí. ¿Por qué? Porque no alimentamos nuestra vida con la palabra. No hemos ido a esas corrientes que fluyen de agua viva. Jesús dijo que al que cree en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Cuando usted se alimenta de Dios, hay gozo en usted y usted danza para el Señor. Usted canta para Cristo Jesús. Usted triunfa en el nombre de Cristo Jesús. Usted vive para Dios. Hay fuerzas espirituales en usted, porque está fuerte en el Señor. Aquellos jóvenes desfallecieron de sed. Reflexión, hermano. Si no se está alimentando, mi reflexión o la reflexión puesta en esta palabra para nosotros es para que atendamos. Los que hicieron eso, dice Amós, los que juraron, no se volvieron a levantar. Cayeron y nunca se levantaron. La muerte espiritual, hermanos, es terrible. Jóvenes que un día estuvieron en este lugar, ahora ya no son tan jóvenes, pero su vida ya no la tienen dedicada para Cristo Jesús. Como bien cipote, yo fui diácono de la iglesia. Y de esos diáconos que infundíamos temor. Hoy son bien chéveres los diáconos. Y me encontré a una hermana y me dijo: ay, hermano, disculpe que nos encontró así. Es que le he prestado mi hija al diablo unos dillitas. Andaba con su hija desnuda, bailando en las calles de San Miguel. Los jóvenes que no se alimentan desmayan.
los adultos también, los que ya estamos grandes también, caen y nunca más se levantan. Hermanos, esto es serio. El hambre de oír la palabra de Dios, la necesidad de que usted atienda el mensaje escrito es urgente. No es para otro día, es hoy, hermano. Usted debe ejercitar su vida. Un día fui a visitar a hermana Nicolasa y me dijo: hermana Nicolasa, todos los días yo me leo 2 capítulos de la Biblia. Es así, ¿verdad, hermana Nicolasa? Amén. ¿Por qué? Porque he aprendido a alimentarse en la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros pasan los días, pasa otro día y ni siquiera el versículo que nuestro amigo puso ahí leemos. Desmayarán, caerán y no se podrán levantar. Estamos a tiempo, hermanos, de que podamos hacer una consideración en relación a nuestras vidas. Ellos no la encontraron porque la ignoraron por mucho tiempo, porque fueron llevados cautivos. Pero el Señor tiene misericordia y dice en su palabra que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Todos ustedes, me incluyo, tenemos la oportunidad hoy de reflexionar cómo nos estamos alimentando de Dios. Quiero pedirle de favor estar de pie. La necesidad de oír la palabra de Dios no solamente es para aquellos que están fuera del Señor. La necesidad es para todos nosotros.